tiene una mayor acción. La ablación con radiofrecuencia en el 2001 ya se mencionaba para nódulos tiroideos, pero aún no había guías, no había suficiente evidencia científica que nos permitían avalar este tipo de procedimientos. Posteriormente llegó la ablación con láser, la ablación con microondas, entre otros. Las primeras recomendaciones para ablación con radiofrecuencia del tiroides lo propuso la Sociedad Coreana en el año 2012. Y para el 2013 ya publicaron las primeras guías con suficiente evidencia científica para hablar este procedimiento. En el 2020, la Sociedad Europea de Tiroides publica también guías clínicas para el uso de radiofrecuencia en nódulos tiroideos, cuándo usarlas, cómo usarlas y cuál es el seguimiento que se debe seguir. Un poco del manejo que le damos a un nódulo tiroideo benigno, ¿no? Como sabemos, un nódulo tiroideo benigno asintomático, en realidad lo que tenemos que hacer es observarlo, no hay por qué tratarlo. Debemos evaluar ya el tratamiento si es que un nódulo benigno presenta un crecimiento sostenido, está más de 2 centímetros, que es el punto de corte que yo utilizo, o cuando ya presenta síntomas, ¿no? El disconfort en el cuello, la dificultad para deglutir, disfonía, entre otras cosas que ya conocemos. Entonces, estos últimos 10 años empieza un resurgimiento de la radiofrecuencia para nódulos tiroideos. Primero porque se ve la necesidad de que tenemos que preservar la función tiroidea, ¿no? Que es algo muy importante. Como sabemos, una hemitiroidectomía puede tener hasta un 30% de hipotiroidismo, causar un 30% de hipotiroidismo en los pacientes. El avance de nuevas tecnologías y nuevas técnicas nos han permitido perfeccionar esta técnica de radiofrecuencia. Asimismo, se ha evidenciado que la eficacia de esta técnica es muy alta, así mismo como la seguridad para el paciente. Las dudas que generalmente hay en los cirujanos o los radiólogos que realizan este procedimiento, inclusive algunos endocrinólogos también, es si es seguro, si solamente se utiliza para nódulos benignos, cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión, es factible realizarlo en nuestro medio aquí en el Perú. Bueno, desde ya les estoy diciendo que sí, es un procedimiento en realidad muy complicado. ¿Y cómo es el seguimiento que se le va a dar a este tipo de nódulos? Esta exposición, y bueno, yo también la práctica que hago acá en radiofrecuencia, me baso en esta guía del 2017 de la Sociedad Coreana que habla sobre radiofrecuencia, ¿no? Esta es la que tiene la mayor evidencia científica y nos habla que la ablación con radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva que es una alternativa a la cirugía, tanto para nódulos benignos como para recurrencia de cáncer de tiroides. Hablamos de recurrencia en los pacientes que ya han sido operados y que presentan una cirugía, 2 cirugías, una recurrencia en el lecho tiroideo a nivel de ganglio lunar y un cuello operado, ahí también se puede usar radiofrecuencia, ¿no? Y últimamente ya se está acumulando evidencia científica que se puede utilizar en microcarcinomas de cánceres diferenciados de tiroides. Hablamos solamente de cánceres diferenciados, ¿no? Sobre todo en pacientes que no tienen una performance buena para la cirugía. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, no? Entonces, radiofrecuencia está indicado en pacientes con nódulos benignos que son sintomáticos o bien generan un problema cosmético al paciente, ¿no? Un nódulo totalmente visible. Este nódulo debe estar confirmado por 2 biopsias con aguja fina que nos digan que es un Bethesda 2, un nódulo benigno. La guía nos dice o una biopsia core. Ya sé, en nuestro medio no usamos una biopsia core para los nódulos tiroideos, pero allá en Asia es muy común hacer una biopsia core, tan común como hacer una biopsia fina aquí en el Perú, ¿no? En caso de que el paciente presente una ecografía con signos claros de que es un nódulo benigno, puede aceptarse una sola biopsia con hoja fina que nos indique que es un Bethesda 2, ¿no? Se puede usar una sola biopsia si es que la ecografía es totalmente benigna. Se puede hacer también radiofrecuencia en nódulos autónomos funcionantes de la glándula tiroides. Y para estos nódulos también basta una sola biopsia de aguja fina que nos digan que es un nódulo benigno, ¿no? No se puede hacer radiofrecuencia en los bóceos tóxicos, en los bóceos multinodulares tóxicos, porque en realidad la tasa de éxito es baja. ¿Cuáles son los pros y contras de la radiofrecuencia? Los pros, que el paciente no va a necesitar una medicación posterior, no va a ser necesario el uso de levotiroxina, porque vamos a preservar la función de la glándula. No necesitamos anestesia general, se realiza con anestesia local, y si el paciente por ahí es un poco nervioso o un poco ansioso, se puede usar sedación también. La recuperación es inmediata. Generalmente el paciente puede descansar el mismo día de su cirugía, al día siguiente realiza sus actividades de manera normal, ¿no?
sin importar si hace o no esfuerzo físico. Hay mínimas complicaciones, obviamente el paciente no va a presentar una cicatriz en la región cervical y no va a requerir hospitalización. ¿Cuáles son los contras de la ablación con radiofrecuencia? Que la reducción del tamaño del nódulo es gradual, tanto del tamaño como el volumen, y esto hay que explicarle al paciente, ¿no? Que obviamente no vamos a desaparecer el nódulo porque no lo vamos a sacar. Este nódulo va a ir disminuyendo progresivamente. Se evaluará al primer mes, al tercer mes, al sexto mes, al mes número 12. Si en el mes número 12 el nódulo no ha reducido lo que teníamos previsto, puede ser necesaria una segunda sesión de radiofrecuencia, ¿no? Afortunadamente, del 60 al 80% de los pacientes no necesitan más de una sesión. Y bueno, la posibilidad de retratamiento que ya les estoy conversando. Indicaciones para RF. Esas son las indicaciones que también utilizo yo. Pacientes con nódulos benignos que producen síntomas o problemas estéticos, o bien un nódulo que está en crecimiento constante. Indicaciones relativas: nódulos hiperfuncionantes o tóxicos, microcarcinoma papilar de tiroides en pacientes que se rehúsan a la cirugía o no son aptos para cirugía, recurrencia de cáncer de tiroides en el lecho tiroideo o a nivel ganglionar en el cuello, de pacientes que también se rehusan a la cirugía o no son aptos para ello. Contraindicaciones para radiofrecuencia: nódulos tiroideos indeterminados, es decir, que son Bethesda 3, Bethesda 4. Nódulos tiroideos con sospecha de cáncer de tiroides o con confirmación de cáncer de tiroides. Nódulos con características ecográficas malignas a pesar de tener una bioaspiración. Tengo un paciente con un nódulo tiroideo que mide 3 centímetros, Bethesda 2, pero si la ecografía me dice que tiene microcalcificaciones, que es hipocogénico, más alto que ancho, entre otras características, no deberíamos hacer radiofrecuencia, deberíamos proceder normalmente como procedemos con una cirugía, ¿no? Contraindicaciones relativas: una paciente gestante, enfermedad cardíaca severa, portador de marcapasos por la interferencia que puede haber con el dispositivo, existencia de parálisis vocal contralateral, ya que durante el procedimiento podemos generar, sí, una lesión térmica del nervio del lado que estamos tratando. Si el paciente tiene una parálisis vocal en el otro lado, podemos generar una obstrucción de vía aérea, ¿no? Por parálisis. Entonces, siempre antes de hacer este tratamiento con radiofrecuencia, debemos tener una buena ecografía de la glándula tiroides, ¿no? Que nos describan la posición, los volúmenes, las dimensiones del nódulo, porque esta ecografía es nuestra ecografía base con la cual vamos a comparar en los controles posteriores. Se debe aplicar un score sintomático, un score estético, que ya lo veremos más adelante, de repente en otra oportunidad. Y bueno, lo que utilizo yo, como les he mencionado, 2 VAS benignas, ¿no? Y si es que tiene una ecografía totalmente con características benignas, solamente uso una VAS. Realizar un perfil tiroideo del paciente para evidenciar que no hemos tenido problemas con la función tiroidea. Se han descrito sí casos de hipotiroidismo, pero son aislados. Un perfil de coagulación básico, ¿no? Porque vamos a tener que hacer una punción, entre otros, ¿no? Dependiendo del paciente y sus comorbilidades. Entonces, la radiofrecuencia consiste en generar una ablación térmica a través de una corriente eléctrica oscilante que va entre los 200 y 1200 kHz. Pero esto va a provocar una necrosis coagulativa en el nódulo que más adelante va a causar una apoptosis celular. Por lo tanto, es allí donde va a venir la disminución de tamaño y del volumen de este nódulo tiroideo. La aguja de radiofrecuencia es la que va a generar esta energía, y a través de la fricción y conducción va a generar esta necrosis coagulativa. Generalmente lleva la temperatura dentro del nódulo entre los 50 y 100 grados centígrados. Esta es la posición que adopta el paciente durante el procedimiento. En realidad, cuando se trata de un nódulo tiroideo izquierdo, es preferible que el cirujano se encuentre en la cabeza, si es que es diestro, y si se trata de un nódulo tiroideo derecho, el cirujano se puede colocar a la derecha del paciente, ¿no? Hablando de que sea una persona diestra. Ahí también podemos ver el equipo generador de la energía y la bomba de infusión que va a infusionar agua helada, que puede ser agua destilada o cloruro de sodio, para enfriar la aguja. Recordemos que estamos trabajando cerca de estructuras importantes que pueden verse dañadas, ¿no? Los pasos a seguir antes de la radiofrecuencia, ¿no? Primero, calibrar tanto el equipo como el ecógrafo a usar. Debemos colocar todos los implementos que necesita el paciente. Esto va incluido un parche de toma tierra para evitar que pueda haber una descarga y que dañe al paciente. Debemos identificar el nódulo a tratar y dónde se encuentra y las estructuras que están cerca de estas. Procedemos con el procedimiento de radiofrecuencia. Finalmente tenemos que chequear ecográficamente si es que se ha producido algún hematoma,
y que este, si es que se ha producido, no esté en aumento, ¿no? Porque puede causar una asfixia paciente. Los riesgos, las áreas de riesgo durante RPA, bueno, como somos cirujanos, ya esto ya lo conocemos, ¿no? Tenemos la vena yugular, la arteria carótida, podemos causar riesgo de hacer este procedimiento, de la cadena simpática, del nervio vago y sobre todo del nervio laríngeo recurrente, que lo encontramos allá dentro del triángulo amarillo. En cuanto a la técnica a utilizar, existen varias técnicas, pero la más popular y la que ha traído, la que es más eficaz es la del movie shot, que consiste en realizar la radiofrecuencia de posterior a anterior o de profundidad a la parte superficial y de medial hacia lateral, ¿no? Como vamos, ahí están los números 1, 2, 3, son las áreas que se van ablacionando. Esto se va a ver en la ecografía en tiempo real, vamos a verle como una especie de una nubosidad blanquecina, que nos quiere decir que ya estamos generando necrosis dentro del nódulo. Esta técnica también nos va a permitir evitar tener contacto con esa área de peligro que ya les había mencionado, que está dentro del triángulo, ¿no? Sobre todo que es del nervio laríngeo recurrente. ¿Qué complicaciones pueden haber del procedimiento? Cambios en la voz y disfonía, que lo vamos a notar inmediatamente, ya que el paciente muchas veces está despierto, porque este procedimiento lo hacemos con anestesia local. Es muy infrecuente, pero sería la consecuencia, bueno, la complicación más grave de este procedimiento. Y de ocurrir, todos los casos que se han reportado a nivel mundial, el paciente ha recuperado la voz en un máximo no de 3 meses. El paciente puede tener dolor o sensación de calor en la región cervical, un disconfort, es un sonido tipo cuando está reventando la palomita de maíz, la que se va a producir, ¿no? Entonces esto hay que explicarle al paciente para que cuando suceda, el paciente no se ponga ansioso y podamos continuar con el procedimiento. Pueden haber hematomas, pueden ver quemaduras de la piel, pueden ver reacciones vasovagales o inclusive rotura del nódulo. Todas estas posibles complicaciones siempre hay que explicarle al paciente, ¿no? Y que van a identificarse inmediatamente. Bueno, ya para terminar, este es nuestro último paciente que podemos tratar con la aguja de frecuencia de StarMed, ¿no? Es una paciente que tenía un nódulo tiroideo benigno que medía más o menos 4 centímetros. A los 3 meses hubo una reducción de casi 50% del nódulo, ¿no? Esta es su fotografía a los 3 meses. Y bueno, ha sido una presentación corta, espero de repente en otra oportunidad ampliar un poco más la presentación. Y creo que Cristian... Sí, vamos a hacer una demostración un poquito cómo quemas el tema de la aguja.